Marión es una persona muy soñadora, muy disciplinada. La Policía Nacional me enseñó a ser muy disciplinada y eso es lo que te motiva. Defender tu país y soñar con que en algún momento vas a vivir tu país más en paz. Y de verdad que es que lo que uno sueña y lo pide con fe, creo que uno tiene como esa posibilidad de llegar allá. A mí me llevaron al hospital mental de acá de Envigado y el médico me iba, si usted se toma, sargento, 10 miligramos más de la medicina que está tomando, usted se va a quedar así, en una silla. El cáncer, Miguel, eso asusta mucho. Yo no te voy a negar que los sustos de mi vida te corta la respiración. Le puse pues como, volteé la tapa. Por eso en algún programa hablaban de cambio y cambio del ser. Yo me dispuse a tener una actitud diferente, no derrotista. Inicialmente pues yo me voy a morir y yo lo que dije fue, ay Dios, y lo único que yo te pido es que no sufra tanto como para morirme, ¿cierto? Digo, el camino también hay que disfrutarlo, creo que es una frase muy relevante. Querida comunidad de Cero al Cosmos, hoy tenemos el honor de presentar a una persona extraordinaria, nuestra host y capitana Marión Álvarez. Su vida es un testimonio de transformación, resiliencia y valentía. Marión ha transitado por múltiples caminos que la han moldeado hasta convertirse en quien es hoy. Exintegrante de la policía y técnica en aviación, su vida ha estado marcada por retos significativos. Vivió momentos intensos, como servir durante una guerra, enfrentándose a realidades que la fortalecieron profundamente. Su incansable espíritu de superación la llevó a estudiar Derecho, donde no solo se graduó con éxito, sino que también realizó especializaciones, convirtiéndose en una abogada destacada. A lo largo de este viaje, Marión ha sabido encontrar el equilibrio entre sus logros profesionales y su vida familiar, construyendo un vínculo inquebrantable junto a su familia y sus hijos. Hoy Marión Álvarez es la creadora y el alma de Cero al Cosmos, un espacio que inspira y transforma, un podcast dedicado a compartir historias que conectan, que nos enseñan y que nos hacen crecer. Pero Marión no solo es un líder, es un ser humano en constante evolución. Ha enfrentado batallas personales, desde la depresión hasta el cáncer, y ha emergido más fuerte y sabia que cada una de ellas. Marión es una mujer que se construye día a día, demostrando que la vida siempre nos da la oportunidad de reinventarnos. En este capítulo especial nos abrirá su corazón para contarnos más sobre su historia, una historia que nos recuerda el poder de la transformación y la fortaleza del espíritu humano. Lo particular de este podcast es que la entrevistada soy yo. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Marión, ¿cómo estás? Yo soy feliz de estar acá y bueno, vamos a ver cómo sigue este podcast. Hoy es de allá para acá, que estén atentos. Bueno, yo quiero que empecemos como con lo principal y que las personas conozcan quién eres tú, quién está detrás del podcast, porque tú ya estás mucho entrevistando personas y ya pues es hora que la gente conozca quién eres. Entonces, empecemos por lo más básico, ¿quién es Marión? Bueno, te voy a contar, te voy a decir dos cosas. El podcast de Cero al Cosmos es más que un podcast. Es un punto de encuentro, como bien lo decimos en la intro. Es esa posibilidad de crear una comunidad de emprendedores, de personas que no están contentas con sus resultados y que cada día se levantan con la ilusión, con disciplina y con tenacidad, propendiendo y haciendo la tarea para llegar a conquistar sus sueños e ilusiones. ¿Quién es Marión Álvarez? Marión Álvarez es una hija, una mamá, en determinado momento fue una esposa, abogada, en este momento feliz de tener este proyecto de este podcast que me llena el alma y me hace inmensamente feliz porque ¿sabes qué? Hace mucho rato, por ahí unos 10 años, yo siempre he tenido la ilusión de tener un emprendimiento que enseñara. En algún momento traté de montar una plataforma y empezar a subir cursos. Y no se nos dio, me tumbaron. Tú sabes que a nosotros los emprendedores siempre nos encontramos con unos magos que para enredar le ganan a las lombrices.
Entonces no, eso se fue a pique, pero la inquietud quedó, y ahora pues gracias a Dios pues que unimos fuerzas. Tú sabes que estamos varios en este proyecto, que tú eres una parte muy importante porque eres el creativo y el que mueve cosas que son de bastante relevancia dentro del podcast, y creo que estamos los que somos, y creo que de aquí ha de salir cosas muy importantes, y creo que este proyecto nos va a cambiar la vida a todos y cada uno de los que estamos teniendo la posibilidad de trabajar acá. Totalmente, Marión, pero yo quiero entrar más allá. Entonces quiero que te quites todos los complementos, es decir, ¿quién es Marión sin ser madre, sin ser hija, sin ser abogada, sin ser ex integrante de la policía? O sea, desde tu ser, ¿quién eres tú? Qué buena pregunta. Marión es una persona muy soñadora, muy disciplinada. La Policía Nacional me enseñó a ser muy disciplinada, como a respetar mucho los espacios de los demás. Marión es una persona muy emprendedora, que desde que estaba en la Policía Nacional, en sus filas, y cada que yo estaba en una formación, yo tenía en mi mente dos cosas. Primero, ser abogada, porque fue mi sueño desde pequeña. Y segundo, ser emprendedora, no trabajarle a nadie. El hecho también de estar en una institución que es tan, pues como tan, yo no sé cómo decirlo, la verdad, me quedo corta ahí. Una institución que es tan exigente y que todo tiene que ser como milimétrico, hace que uno a veces como que en las formaciones todo el tiempo soñé, quise mucho la institución, le agradezco mucho, pero todo el tiempo soñé con trabajar por mi cuenta. Esa es Marión, una persona muy soñadora. Trato de ir mucho al ser. Me gusta escarbar tú has visto en los podcasts, me gusta escarbar dentro de nuestros tripulantes desde su ser, y obviamente es algo que quisiera yo siempre estarme puliendo y tratar de ser mejor ser humano cada vez. Excelente. Y bueno, yo quiero también saber en qué momento una persona dice, oh, yo quiero trabajar en la policía. Porque uno ve policías por toda parte, pero uno siempre dice eso, pues como, ¿usted en qué momento dice, yo quiero ser policía? ¿O usted se levanta? ¿O usted le da fiebre? ¿O cómo fue eso? Ve, es que eso fue de la manera más curiosa. Yo estaba saliendo con un policía que me gustaba mucho, me encantaba. Y en cierta oportunidad íbamos a ir a comer juntos. Yo fui al comando ahí, el de la Oriental, en la esquina. Entonces él bajó y me dijo que tenía que formar, ya iba a salir, pero que no podía salir. Y llevó una compañera policía, y que ella me iba a hacer el favor de acompañarme un momento mientras él saliera. Entonces, obviamente que le pregunta uno a una mujer policía en esa época, imagínate tú, ¿cómo es ser mujer policía? Y a mí me pareció pues un descreste como tener esa posibilidad de tener una mujer policía enfrente mío en esa época, pues era pues como tener un extraterrestre al frente. Y yo empecé a preguntarle, bueno, ¿cómo es ser policía? ¿Qué tal el curso? Y ella se puso a narrarme vivencias, enseñanzas y lo irreal que era en ese momento ser policía, porque la mujer estaba muy nueva en la policía y la exigencia era mucha. Lo cogía uno desprevenido, entonces casi que fue una fantasía. Yo, desde ahí eso me empezó a silbar en la mente. Ay no, tantos retos que tiene que saltar, tanta disciplina, todo lo que tiene que hacer, esa posibilidad que tiene de ayudar al otro. No, yo quiero ser policía, y me empezó a girar la mente en torno a eso, y desde ahí te podría decir que a las próximas inscripciones que hubieron para mujeres policías yo me presenté. Y contanos si eso fue fácil, fue una que entraste, tuviste muchos obstáculos, cuéntanos cómo fue eso. Ve, la policía es muy quisquillosa en sus ingresos. Hay personas que de manera casi que grotesca, diría yo, dicen que para ser policía se necesita una foto y ser bruto. A todos esos yo los invito, vayan y metan allá para que vean todo lo que necesitan en todos los aspectos, como persona, como reunir determinados valores,
Y ya en la escuela las exigencias y la policía como institución trata de inculcarte sus valores como policía, porque tú vas a ser una persona que va a estar sirviendo a la sociedad, vas a ser una persona que tiene que aprender a pensar muy rápidamente, porque te vas a encontrar con un delincuente armado al frente en el momento en que estás saliendo, corriendo y llegas toda la escena. O sea, allá te preparan para todo eso, de una manera u otra, con los ejercicios. Yo recuerdo, por ejemplo, que la primera vez que yo cogí una pistola yo le tenía miedo, pero pavor a un revólver. Yo veía eso y ya me parecía que eso se iba a disparar. Y cuando me tocó cogerlo y parecía acá, se para así, la distancia es tal, apunte así, el revólver va a hacer este ángulo, o sea, todo lo que le explican a uno, y uno va tumbando todos esos preceptos que como persona normal tiene y va aprendiendo. Eso es un encarrete total. La verdad es que después de que tú estás allá, eso es, si tú vas en una moto, el chips en la moto, si vas en un vehículo, no, pues el vehículo fantástico. Te lo juro, es como estar en las películas, más o menos así. Bueno, esto ya sí es más como a modo de chisme, pues yo quiero saber los policías cómo son. ¿Ellos cantan, bailan o son serios todo el tiempo? Porque uno siempre los ve como estáticos, como que ellos son con la orden, la ley. Entonces contanos más acerca de cómo era estar adentro, hacían fiestas, integraciones, ¿cómo era eso? Ven, yo te voy a decir, la policía está conformada por personas, somos parte de la sociedad los policías. Por lo tanto, en la policía hay artistas, hay pintores, hay personas que cantan, hay personas que escriben, hay poetas. En la policía hay mucha alegría, mucha, sino que cuando uno sale, le pasa como a Clark Kent cuando se pone su traje de Superman, ya pues cambia, se transforma. Nosotros no podemos estar en la calle riéndonos porque ¿quién nos va a creer, cierto? Tenemos que ser serios y tenemos que ser muy observadores. Es una de las características que un policía tiene que tener. Pero en la policía es una risa total estar allá, verlos neciando, verlos contando cuentos. Otras veces nosotros somos personas que, al igual que todos, también tenemos muchas tristezas, que se muere la mamá, que se muere el papá. Hay mucha solidaridad dentro de la policía. La policía está conformada por gente muy buena, muy bonita, que como en todos los lugares hay personas que se salen del esquema porque sus ambiciones son muy rápidas y quieren tomar atajos y llegar por el camino más corto y pierden su norte, pero en realidad la policía está llena de gente hermosa. Bueno, y ya entonces, viendo ustedes también que la policía es completamente diferente a cómo se ve en la calle, también quiero ver también como el otro lado de cómo viste las partes más duras estando en la policía. ¿Cuáles fueron los retos, experiencias trascendentales? ¿En qué época estuviste tú y qué te tocó también vivir con todos ellos? Cuando yo hice curso en la policía, yo hice curso entre el 8 de febrero del 88. Y ese curso en la policía era como cuando tú ves la película de Demi Moore, La Teniente. Uy, no, Dios mío. Eso uno cada rato siente que no es capaz, que le pudo. Pero hay unas personas que lo están formando a uno y te están como instando todo el tiempo, y eso de que uno tenerse que volver para la casa porque no fue capaz es ay no, yo no me voy a volver para mi casa que me vean con el rabo entre las patas como dicen las mamás. Tengo que terminar. Nosotros terminamos en agosto, llegamos a Medellín los mismos 15 países que nos habíamos ido 15. Y empieza esa tropel, o sea, empieza no porque ya había empezado, se incrementa ese tropel con el narcotráfico, aunado al paramilitarismo, aunado a la guerrilla tomándose las comunas, que entonces también entran los paramilitares a tomarse las comunas, que entonces también entra el Estado. No, será una cosa, eso es una locura, eso es un estrés, la cantidad de muertos, la cantidad de bombas. O sea, la guerra es lo peor que le puede pasar al ser humano. Las personas, cuando no miramos lo polarizados que estamos y que los políticos nos mantienen peleando por lo que ellos quieren y por lo que ellos pretenden lograr, nos ponen a nosotros a pelear. No miramos que el fondo de eso son las guerras, y que la guerra saca lo peor, pero lo peor del ser humano, Miguel. Usted no se imagina las cosas que a uno le toca ver,
la crueldad con que el ser humano mata y todo lo tiene justificado en una guerra con tal de conseguir poder. O sea, para mí la guerra es... O sea, yo no entendía ver, todos los días nos tocaba ver la mamá cuando llegaba que le mataron al hijo. En Manrique, en Campo Valdés, en la terminal de buses, una vez me tocó. Llegaron 3 muertos, 3 sardinos. Uno así, otro así y otro así. Los acribillaron y enseguida los cosieron a puñaladas. Entonces, como era en un segundo piso, la sangre bajaba y como ahí quedan, lavan los carros. Miguel, en toda esa cuadra, eso era sangre y sangre y sangre. No. O sea, es una crueldad para matar y para dominar. Que esa sed de dominación que tiene el ser humano en una guerra, eso se va volviendo un reblujo, de que le puede ganar a esto, entonces que ya es el que va a dominar este sector, entonces ya dominó entonces ya tengo 2, entonces ya cuando tiene 2 quiere 3 sectores, y cuando tiene 3 quiere 10, y no, te lo garantizo, no tiene, eso fue lo que yo viví en esa guerra, no tiene límites para conquistar y hacer lo que quiere hacer, y si no, devuélvete en la historia, las guerras, la cantidad de gente que empalaban por conquistar lugares, eso lo vemos ahora mismo. Hay una sed de poder y a como sea. ¿Y qué te impulsaba a ti en ese tiempo o qué te mantenía también como centrada a tu estar viendo cosas externas muy fuertes, como una guerra, ver muchas muertes y tener que mantenerte firme con la cordura? ¿Qué te impulsó? O sea, ¿cuál era el motor tuyo en ese momento? Qué buena pregunta. ¿Cuál era el motor? A ver, Miguel, lo que pasa es que cuando vos portas el uniforme, independientemente sea de la armada, de la policía, vos haces parte de un país. Y en las escuelas de la policía te enseñan a amar tu país. Te voy a decir que yo después de tantos años, yo oigo el himno de Colombia y yo me pongo arrozuda y lloro cantando el himno de la policía, por ejemplo, que cuando lo escucho lo canto porque me siento muy orgullosa de haber pertenecido a sus filas, y el de Colombia porque uno aprende a amar el país de una manera diferente, lo siente en el alma, y eso es lo que te motiva, defender tu país y soñar con que en algún momento vas a vivir tu país más en paz, porque es que esa guerra, la que nosotros hemos vivido, tan injusta, todos estos 200 años, creo que no tiene razón de ser. Se lucran unos poquitos políticos, los que venden las armas, los que venden la munición, y el resto todo el mundo, y los que venden las camisetas blancas y las de las palomas, y el resto todo el mundo está sin educación, sin lugares a donde ir, sin tranquilidad. O sea, no hay tranquilidad para nada, hay una zozobra todo el tiempo. Nosotros los policías vivíamos en esa zozobra, todos, absolutamente todos, creo que el ejército también, creo que la armada, o sea, todos. Tú veías un compañero tuyo que salía de turno, te saludabas con él, lo despedías y cuando al momentico, pum, lo mataron. Que cayó en la bomba de tal parte, que en la bomba de tal otra, que lo acribillaron desde un puente cuando pasaba en la moto. La guerra es un horror total. Totalmente. Y en ese proceso, ¿cómo era ser madre y tener que ser también una persona fuerte afuera de la casa? Qué preguntota. A ver, ¿qué te digo? Ser mamá combinado con ser policía es como que cada que tú llegues a tu casa a sentir como tantos miedos. Tú viste a la mamá que se enloqueció de dolor, a la hermana que se enloqueció de dolor en tu turno, porque le mataron al hermano, porque estaba en una banda, porque estaba ahí cuando empezaron a disparar, porque en el enfrentamiento cayó, porque se metió a una línea invisible, que era pues lo que se vivía cuando nosotros éramos policías. Y llegar y ver tus hijos, en primer lugar te crea como una calma y como por esta personita es que yo voy todos los días a ese espacio, por tratar de que cuando vaya creciendo tenga un país mejor, y yo soy partícipe de que estoy tratando de que ese país sea mejor un día, y tengo que soñarlo y tenerlo fijo en mi mente de que va a ser una realidad. Es como eso. Entiendo, sí, totalmente. Y bueno, yo quiero hacer acá también otra pregunta, y es que yo he visto por redes una foto tuya en la NASA.
¿Cómo fue eso? ¿Eso fue siendo que eras en ese momento? ¿Cómo fuiste por allá? ¿Qué estabas haciendo? Cuéntanos cómo fue eso. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela de Aviación de la Policía Nacional. Yo soy técnico de aviación policial. Y eso me abrió la posibilidad de ir a los Estados Unidos, a San Antonio, Texas, a la Escuela de las Fuerzas Aéreas del Mundo, a hacer un curso, que es un complemento del que yo hice acá. Uno de los sueños míos de siempre, cuando yo veía a la NASA, era ir a la NASA. Y de verdad que es que lo que uno sueña y lo pide con fe, creo que uno tiene como esa posibilidad de llegar allá. Sí. Estando en la escuela, una de las salidas que se hacen es ir a Houston y es ir a la NASA. Miguel, yo creo que es uno de los días más fantasiosos de mi vida, de más felicidad de mi vida. No, irreal desde que me dijeron NASA y yo salí para Houston en ese bus. Irreal cuando llegué allá y vi los cohetes que han ido a la luna. No, es que todo es irreal. A todo el mundo yo le aconsejaría, a algunas personas te aconsejarán que vayas a Disney, ¿cierto? Y de acuerdo a las prioridades, pues si te gusta Mickey y todo, pues muy válido, muy importante. Pero ir a la NASA es el descreste de los descrestes. Obviamente a mí me gusta la aviación y me gusta mucho porque es como la perfección, para mí, yo veo que la aviación es la perfección del avance del ser humano en la Tierra. Pues mira que ya se está pensando en habitar la Luna, en habitar Marte. ¿Por qué? Eso empieza con la aviación, con el sueño de los hermanos Wright y ese afán de estar perfeccionando, invirtiendo en aviación, y mira dónde vamos hoy. Entonces ahí fue como tu primer contacto con el cosmos, ¿o qué? Sí, es que mira que la vida de uno tiene como unas secuencias, y yo en este podcast, pero te digo que es más que un podcast, es una vida, es la vida de muchos, es sembrar estas posibilidades en una comunidad. Yo vengo de una familia demasiado humilde, muy humilde, una mamá con 4 hijos, soltera, sin educación. Imagínate tú la cantidad de dificultades que eso acarrea. Tú criar a 4 hijos en una situación como esa es muy complejo. Pero ahora que yo me miro con este podcast, que yo veo que sí puedo enseñar, que esas personas que se sientan ahí donde estás tú, tienen tanto por contar, tanto por compartir, y que eso le puede servir a todos y cada uno, sea joven, sea de mediana edad, sea una persona de mi edad o incluso de más edad. A todos nos sirve, porque a veces nos conectamos. La historia, por ejemplo, a mí me pasa, vienen y cuentan acá algo y yo me conecto. Sí, yo hice así, sí, me faltó esto, hubiera hecho esto, pero ya son mucha más retroalimentación que uno va a tener a futuro. Totalmente, y también aprovecho acá a hacer la cuña para que se suscriban en ese momento. El que no esté suscrito tiene 10 segundos para que se suscriba ya. Entonces, para que se salga, le dé suscribir, activar campanita, y no vamos a seguir hasta que usted no esté suscrito en el canal, ¿cierto, Mariano? Claro, se disparen las suscripciones, es justo y necesario, como diría el cura del pueblo. Bueno, ya quiero como que concluyamos ese tema y empecemos con otro, y es cómo empezaste tú, o en qué momento tú dijiste, ya no quiero ser más policía y ya me quiero enfocar en otras cosas como estudiar, enfocarme más con mis hijos. ¿Cómo fue ese cambio y cómo llegó a tu vida? Bueno, como te contaba, siempre fue mi sueño ser abogada, siempre quise ser abogada. En la institución, cuando se me presentó la posibilidad, como 2 años antes de salir ya de estudiar, empecé a estudiar en la mejor universidad del mundo, en la institución universitaria Envigado, donde tú vas a estudiar y vas a tener la posibilidad de saber que lo que estoy diciendo es real. Empecé a estudiar Derecho, feliz, no me cabía el alma de la felicidad interior. Llevaba 2 años, tuve la posibilidad de salirme de la institución, terminé mi carrera, mis hijos entraron a estudiar en mi misma universidad, estudiamos los 3 juntos. Mi hijo estudió Ingeniería de Sistemas, mi hija Catalina estudió Derecho, terminamos la carrera, yo empecé a litigar mientras ellos terminaban. ¿Y cómo fue estudiar también con tu hija? Es que como yo iba más adelante, nos veíamos en la universidad, pero no compartíamos las mismas clases, ¿cierto? No las compartíamos, pero nos estábamos viendo todo el tiempo.
Algunas clases fuimos que yo la invité y los docentes lo permitieron para que ella viera que consideraba yo en mi aprendizaje que eran un poco más complejas, entonces para que fuera abriendo su mente y tuviera esa posibilidad de estar en una clase más avanzada, para que uno lo que hace en la universidad es como ¡pac!, abrirle la mente a uno a cosas nuevas, a cosas en ocasiones más complejas y otras no tan complejas. Listo, y bueno, ya entonces tú estudias, ¿qué retos tuviste en ese proceso de estar estudiando? Bueno, el reto de estudiar fue, mira, yo empecé a estudiar también aunado que yo tuve un cuadro de depresión por espacio de 8 años. Y dentro de las cosas que los psicólogos y el psiquiatra me vendían era que me ilusionara otra vez. Me decían, usted está en ese estado de depresión porque la persona pierde la ilusión, pierde el norte. Y es verdad, uno se queda como mirando a la nada, pensando en la nada, como sin ilusión. Yo creo que como todos esos acontecimientos que fui viviendo en algún momento me cogieron mal parqueada, y que de ahí yo llegué a estar hospitalizada en 3 ocasiones de a un mes en casas de reposo. Entonces aprendí de esa experiencia que es que uno no sale de la depresión ni por el médico, ni por el psiquiatra, ni por el psicólogo. Ellos ayudan y le dan a uno herramientas muy importantes, pero eso es un 80% uno, que dice, bueno, y es que yo, ¿qué? Me voy a quedar aquí como vegetando. Alguna vez a mí me llevaron al hospital mental de acá de Envigado y el médico me dijo, si usted se toma, sargento, 10 miligramos más de la medicina que está tomando, usted se va a quedar así, en una silla. Y a mí eso me voló la cabeza y empecé a considerar la posibilidad. Y tenía un psiquiatra, Carlos Herrera, demasiado querido. Él me escuchaba. Entonces me decía, vea, compre la lotería, si no me la gane, y sienta que se la va a ganar. Estudie, él me decía, estudie, ponga a estudiar, estudie, él todo el tiempo, estudie. Y yo decía, pues yo cómo voy a estudiar si es que la medicina que uno se tomaba como que ¡pac!, le hace a uno así en la mente, entonces uno como que queda como todo sonámbulo. Y me pasó estudiando, yo a veces miraba el examen y no veía nada. Pero entonces la propuesta que él me hizo fue, coja una navaja y vamos a empezar a quitarle, yo me tomaba como 9 pastillas diarias, a cada una de las pastillas que usted se toma. Y empezamos así, a quitarle de a una puntica, nos demoramos casi 4 años. Y yo lea. El derecho es muy bueno porque le enseña a uno o lo empodera más a leer. Y yo lea y leyendo muchos libros de autoayuda y él ayudándome, psicólogos, psicólogas. O sea, yo me di a la tarea que yo tenía que salir de esa depresión y que yo tenía que jurarme a mí misma que por nada del mundo yo volví a estar en una casa de reposo, viendo y sintiendo y percibiendo todo lo que allí se vive, que son cosas inimaginables. Sí, bueno, y ya cuando ya estás graduada, ¿como cuáles fueron los procesos más trascendentales, más lindos que has vivido siendo ya graduada? Muchos. Porque uno, como quiera que sea, como ser humano, tiene como una, o yo, Mariona Álvarez, tengo como una ilusión como de hacer el mundo más amable para tantas personas que de pronto tienen tantos problemas, y eso se ha logrado a través del camino. Cuando mi hija salió de abogada, inmediatamente quiso apoyarme porque yo tenía cogido un proceso junto con 12 abogados a nivel nacional de reclamar los derechos laborales y pensionales de las madres comunitarias. Las madres comunitarias son un grupo de mujeres que cuidan en el seno de sus casas 12, 15 niños o más para permitir que otras personas vayan a trabajar. ¿Qué les enseñan? Los crían como a los hijos de ella, los crían en valores, les enseñan a sumar, a restar, como lo que tú aprendes en la primera infancia, sí, en las transiciones que en los colegios hay. Súper lindo eso. ¿Y ese proceso cómo va? Ese proceso va excelentemente bien. Te voy a contar
que ellas, algunas tenían 36 años de estar trabajando, otras incluso más. Pero entonces hay un detalle, que el Estado, ellas cumplen una función del Estado. Si tú cumples una función del Estado, pues pensaría uno que si se cumplieran sus derechos, pues trabaja ¿para quién? Para el Estado, ¿cierto? Pero el Estado dijo que ellas eran voluntarias y que en las acciones comunales buscaban personas que tuvieran el perfil, que les gustaran los niños, que les gustara cuidarnos y listo, ya, vaya. Les daban todos los utensilios que se necesitaban para los niños, la comida que se necesitaba para la alimentación de los niños, y tenían un dinero que denominaban beca, que utilizaban también para gastos en los insumos. Empecé yo a ser parte de ese proceso y empezamos. Cuando la Constitución del 91 cambia entonces y se abre la posibilidad para ellas laboralmente a través de una figura de contrato realidad. Y porque la Constitución del 91 crea unas cosas que se llaman principios constitucionales y crea una línea, un bloque de constitucionalidad que si uno como abogado se da la tarea de leer, se da cuenta que ahí hay cómo reclamarles los derechos a ellos. Como te digo, ellas tienen un sindicato que se llama Sintrasiobi. Ese sindicato vio la posibilidad de organizarse sindicalmente, se organizaron sindicalmente y posterior, a través de un senador, Alexander Maya, que apoya a los sindicatos, las apoyó y empezó en el Congreso con el las madres comunitarias tienen derecho, a las madres comunitarias no le están reconociendo que ya son trabajadoras. ¿Por qué? Porque es que ellas trabajan en sus casas desde las 5 de la mañana hasta las 7:30 que llega el último papá por los niños, en su casa. O sea, ellas no tienen privacidad. Muchísimo tiempo no se les reconocieron los servicios, y cuando les reconocieron, no les lo reconocieron a todos los servicios públicos. O sea, ellas coayudaron en la crianza de por ahí unas 13 generaciones de niños colombianos, imagínate tú, por ahí, bajita la mano. Y no tenían derecho a nada. Tú puedes creer, es una esclavitud total. Totalmente, ¿no? Yo creo que no hay nada más gratificante que poder transformar vidas y darle como una luz en esa oscuridad a todas esas personas que en algún punto vieron el camino muy oscuro y dijeron, no, yo creo que en ese proceso nadie me va a dar nada a cambio de lo que yo he hecho. Y bueno, ya están ustedes acá y eso es muy bonito. Y también quisiera saber, ya pariendo ese tema, porque ese podcast va por parte, entonces estamos ya como en la segunda etapa, ya vamos para la tercera, saber en qué momento llega el cáncer a tu vida y cómo viste tú ese proceso. El cáncer fue una revisión. Yo tengo pues como en medicina soy muy preventiva, eso sí. También lo aprendes mucho en aviación, a ser muy prevenido, entonces y hacer todo preventivo. Por ejemplo, en la odontología siempre voy a determinado tiempo, y en las revisiones al cuerpo y hacerme los exámenes también. Fui como siempre iba y pensé que el resultado iba a ser el mismo de siempre. Sí. Y no, esa es el oncólogo que parece que te revisa el seno como revisando un reloj. Es una cosa muy curiosa porque es una persona de mucha sabiduría en ese tema, porque lleva muchos años dedicado a eso y tiene toda la experticia profesional. Llegó y me dice que, en el tacto, ahí hay algo. Ve, Miguel, uno siente que se petrifica, te lo juro, que se congela, algo. Yo le dije algo, como que, me dijo, no, pues tenemos que mirar. Yo voy a mandarla donde el ginecólogo, que es la persona que trabaja conmigo, que trabajamos en llave, él le va a hacer una ecografía y él me dice si sí o si no. Fui donde le digo, sí, tiene un tumor, está creciendo, tiene tanta longitud, Miguel, eso asusta mucho. Yo no te voy a negar que los sustos de mi vida, eso te corta la respiración. Alguien me dijo por ahí, pues, póngale vida a los años. Y justo ahí me gané una demanda grande que tenía, y yo me fui a pasear. Yo, así me voy a morir, yo quería montar en globo. Sí. Ya si me voy a morir, pues le puse pues como volteé la tapa. Por eso en algún programa hablaban de cambio y ser, cambio el ser. Yo me dispuse a
a tener una actitud diferente, no derrotista. Inicialmente pues yo dije, me voy a morir, y yo lo que dije fue, ay Dios, lo único que yo te pido es que no sufra tanto como para morirme, es cierto. Pero después yo dije, no, voy a voltear la tapa, y si es momento, pues que me vaya contenta, como dicen por ahí. Sí. A nivel familiar estuvimos muy unidos con mis hijos, no le contamos pues a tantas personas, la verdad, a los como más cerca, sí. Estuvimos pues como en eso, esperando todo el proceso de exámenes, porque te mandan muchísimos exámenes para saber si está allí, qué tanto se ha repartido, qué tan comprometidos están determinados órganos. Total que eso fue como en marzo, y a mí me operaron en agosto, para el día de mi cumpleaños, sí. Hizo un cambio total en mi vida, Miguel. Este podcast, el resultado de ese cambio emocional que tuvimos y que tuve en ese proceso. Entonces ahí también se podría decir que fue como tu segundo contacto con el cosmos. Sí, señor, los estás definiendo pero a la perfección. Y bueno, ¿y cómo o qué dirías tú, o cuáles son los 3 aprendizajes más grandes que te dio el cáncer? Bueno, creo que el más importante es esa revisión periódica que todos deberíamos de hacer. No dejar cuando ya nos tomó mucha ventaja, porque es mortal. Yo pues llevamos 3 años de exámenes, todo el tiempo me hacen exámenes, el primer semestre y el segundo semestre. Ya pues porque ya tenemos que estarlo haciendo, pero si él se detecta a tiempo, él no hace el daño que puede hacer cuando ya han pasado muchos años, porque ya hay metástasis. Ese es el primero. El segundo es como dice una amiga mía, vive un día a la vez. Vive cada día como si fuera el último de tu vida. Gózatelo, siéntelo. Y el tercero, déjate sorprender de todo lo que hay a tu alrededor. Yo me despierto, me asomo acá a este balcón y yo veo los amaneceres. Para mí es una dicha impresionante, los atardeceres, los arreboles, el cielo, el sol. Para mí todo es una sorpresa, pero una sorpresa muy bonita. Eso te enseña eso, a disfrutar todo lo que uno dejó de valorar. Totalmente, ¿no? Y que tú con la mente puedes hacer todo, o te enfermas más, o ayudas a que ese proceso sea más rápido y cures más fácil. Total, tienes toda la razón, es muy mental, es una enfermedad muy mental. Si te dejas quebrar mentalmente, es que el cáncer se crea por, yo leí mucho sobre el cáncer se crea en verdad por traumas que uno tiene, no lo voy a negar yo acá, pero ¿por qué esto? ¿Por qué? Hombre, no, es que no sabemos, es ¿para qué me pasan determinadas cosas? ¿Cuáles son los aprendizajes que tengo que sacar? Es que el cerebro está ahí para ayudarnos a muchas cosas, pero los pensamientos que sí los controlamos nosotros, esa parte es nuestra de control. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, un cuidado como de filigrana. ¿Qué pensamos? ¿De qué retroalimentamos al cerebro? Porque el cerebro después llega y desglosa y pero si todo el tiempo estamos preocupados y con cuidado de enviarle mensajes positivos al cerebro, te lo aseguro que nuestra vida cambia. Totalmente, eso es fundamental. Y bueno, ya ahora sí, vamos a la parte buena, que es que hablemos de cómo llega el podcast a tu vida. O sea, ya vimos que el cosmos siempre estuvo en tu vida, tuviste muchos contactos con él, pero ¿en qué momento llega como esa idea de tú decir, bueno, ya fui policía, ya fui abogada, ya estuve en la NASA, ya hice un montón de cosas, viví un cáncer, viví una depresión, ahora ¿en qué momento tú dices, quiero entregarle al mundo algo de lo que yo he vivido y transformar vidas también, y por medio de un podcast? Sí, ve, mi hijo se independizó, y cuando un hijo se va, te queda a ti un vacío grandotote, y te pone a reflexionar de manera distinta. Bueno, en ese momento yo pensé, Cata ha sido muy cercana a mí, es mi socia, es la persona que Cata ha aprendido a conocerme tanto a mí y Miguel, que a veces llego con unos enredados que ya tú me los has visto, y ella ya sabe yo qué quiero, sí. Ni siquiera yo he organizado la idea y ella ya me entendió, no sé cómo lo hace, pero aprendió en la experiencia de trabajar juntas.
Yo dije, ay Dios mío, entonces Cata se va ahí. Ay. Y como te digo, yo no en forma de podcast, pero siempre quise contar tantas experiencias. No todas las mujeres van a una guerra. No todas las mujeres viven una guerra. No todas las mujeres están en aviación allá cagándose de miedo cuando uno está aprendiendo y con todas esas experiencias que viven. No todas las personas, aunque hay muchas personas que hacen cosas inmensamente y que lo que uno hace pues es nada al lado de lo que ellos logran. Eso tengo que entenderlo. Pero para el entorno donde yo he estado, creo que hay cosas que es importante contar. Por ejemplo, algo que me inquieta a mí mucho, Miguel, que lo he replicado contigo. Yo creo que a los jóvenes les venden mucha información que no es. Las redes, y yo creo que a los jóvenes los programan de manera muy negativa, y que si el joven cae en esa trampa, entonces estamos llevados como sociedad. ¿Por qué? Porque es que hay un relevo generacional, Miguel. En cada etapa vamos saliendo. ¿Quién se tiene que preparar para ese relevo y para que avance todo? Pues el joven. Hay una falta de conciencia en las personas de mi edad que nos aquidosamos en los puestos, no nos queremos ir y no abrimos el campo para el que quiere trabajar en instituciones o en empresas. Yo creo que nosotros como sociedad nos tenemos que replantear qué quiere el podcast y por qué te decía que De Cero al Cosmos es más que un podcast. Porque yo quiero crear conciencia de tantas cosas que nos hace falta o que es importante que reevaluemos para cambiar y para avanzar. Como por ejemplo que las personas a mi edad, no, yo ya me pensioné, yo ya me meto al último rincón de la casa, no, ¿quién dijo? Y entonces todo eso que hemos aprendido, todo eso que hemos vivido, ¿por qué no replicarlo y por qué no contar para que el otro esté más prevenido ante determinadas situaciones? Totalmente. Y también quiero entender cómo nace el podcast, cómo nace ya como todo el tema de cómo quieres tú que se vea tu podcast, los invitados cómo quieres que sean. Cuéntanos más acerca de eso. Bueno, el podcast nace en alguna oportunidad, yo trabajé con un señor César, y lo contacté y contacté a Yolima, que Yolima sabe de fotografía y sabe de cuestiones pues que tienen que ver con este podcast. Lo mismo César, es una persona que tiene muchos estudios, y nos juntamos y bueno, vamos a hacer eso, porque uno al principio es muy temeroso, y yo fui como creando y como sacando desde adentro ese valor de querer saber expresarme, de querer saber sentarme, de querer, bueno, esto tiene unas connotaciones totalmente diferentes y quiero todos los días tratar de saber más detalles y tratar de ser mejor. ¿Qué quiere el podcast De Cero al Cosmos? Que la persona que viene nos cuente su historia, ya sea de emprendimiento o de vivencias personales o de superación, y que la comunidad que nos está viendo se identifique, o que mire que él hizo un proceso parecido y que logre saber qué le faltó o en qué se equivocó, como me pasa a mí cuando hago los podcasts, que la persona dice unas palabras que yo digo, ay, yo hubiera pensado en esa frase en determinado tiempo de mi vida y a lo mejor no hubiera cogido por el camino que no era. Entonces es esa construcción de comunidad, y también se quiere que la comunidad nos cuente con qué se identifica, qué experiencia vivió parecida, qué tema quiere que tratemos, y cada vez tratar de traer a personas muy, muy idóneas. Las que han venido son personas maravillosas, todas y cada una han dejado varias enseñanzas, otras 2, 3, otras menos, otras más, pero todos nos han enseñado cómo vivir mejor. ¿Y cuáles han sido las enseñanzas más grandes que te han dejado algunos invitados que han venido? Las más grandes, el primer podcast donde entraba Marta Jaramillo, que incluso es mi mejor amiga. Marta y yo, uno de los valores que más aplicamos en nuestras vidas, aparte de la disciplina, es la perseverancia. Entonces nos cierran una puerta y entonces nos va para la otra, nos cierran la otra, entonces va para la otra, y así.
de ella la perseverancia y la tenacidad, la amabilidad y la afabilidad y la entereza y la honestidad. Es que te podría definir que todos y cada uno te dejan muchas enseñanzas. De Javier, el que enseñó sobre el cáncer, que vivió en 2 oportunidades eso, de cómo también hace ese cambio de chip y arranca de otra manera y esa disciplina que adoptó para poder convivir, porque tú sabes que el de él es en el páncreas, entonces es bien complejo. De Crisanto me llamó mucho la atención la grandeza de Crisanto, que como humorista, como cantante, en sus diferentes roles, como yo ya viví la depresión, me conmovió mucho saber que él, que vive haciéndonos reír a todos, es una persona que lleva esa lucha tan fuerte interior. Del Daisy, la niña de la oreja roja, me enseñó: disfruta el viaje, hablando del podcast y en los afanes que uno tiene por concretar algo, pues como cada vez que le permita más avanzar. Me dijo, el camino también hay que disfrutarlo. Creo que es una frase muy relevante. Totalmente, y bueno, también quiero aprovechar acá para que todos ustedes que están viendo el podcast en ese momento comenten cuál ha sido el podcast que a ustedes les ha dejado una enseñanza más grande, y si ese es el primer podcast que tú ves, que comentes cuál fue la enseñanza hasta el momento más grande que has visto con lo que nos ha contado y lo que hemos conversado en este podcast. Y bueno, también como que este podcast ha sido muchos retos, hemos vivido de todo, tener que grabar un podcast con un sol impresionante, con moscos, tener personas que hablan de todo y no dicen nada, tener que aguantarnos, no, de todo nos ha pasado, grabar encima de aceite, manteca y chicharrón, de todo nos ha pasado. Estorbándole a los clientes que están entrando. Como mosco en leche, pero entonces yo quiero que tú nos cuentes, tú cómo has percibido los retos y cuáles han sido los retos más grandes que has vivido tú en el podcast. Los retos más grandes es como uno se inhibe. Hay personas que vienen y saben mucho. Y si tú no has leído mucho, te quedas corto porque no encuentras como la conexión con la pregunta siguiente. Hay personas que son como tan han tenido la oportunidad de destacarse en entornos tan difíciles. Por ejemplo, yo no sé si qué tanto te acuerdes, la campeona de los juegos de... Claro. ¿La recuerdas? Sí. Uno no todos los temas los domina y a veces uno no sabe qué pregunta sigue. Sí. Entonces, como tener esa capacidad rápida de encajar una pregunta con otra y de no entrometerse mucho con el tema para que el tema sea aislante y tenga una secuencia, me parece que es un reto complejo. Total, a mí una enseñanza muy grande que me ha quedado con este podcast y que quiero que nos hable más a fondo de lo que voy a decir a continuación, es que creo que en tu vida y lo que nos has contado, has tenido muchas etiquetas que te has puesto, que te han impuesto y que te ha tocado tener. Y que con base a esas etiquetas uno también se las puede quitar y cambiar de rol. O sea, pasaste de ser policía, abogada, y ahora a tener un podcast. Entonces quisiera como que le dieras un mensaje a esas personas que están muy aferradas a una etiqueta, a decir, no, es que yo estudié tal cosa, yo tengo que hacer eso y tengo que trabajar con eso y ya mi vida tiene que ser esto, aunque mi felicidad esté en otra parte. ¿Qué le dirías tú a esas personas que tienen en mente cambiar de rumbo su vida, pero no lo hacen por miedo, por el que dirán? Cuéntanos tú con base a tu experiencia, ¿qué les dirías? Que se puede y que es muy importante. Es que uno como se va a quedar estático toda la vida, pues como si fuera, digamos, esta base de la cámara. No, es que el compromiso del ser humano cuando viene es evolucionar. Y uno cómo evoluciona, cumpliendo distintos roles, asumiendo distintos retos, distintas funciones, comprometiéndose a estudiar, a leer. El podcast es de mucho leer, tú lo sabes y tú lo haces. Total, sí. El podcast es de saber de todos los temas,
ahí estamos pendientes que va a venir un físico. Ahí estoy yo leyendo de física porque ¿qué le pregunto a un físico si ellos son retraídos, cierto? Sí. Son mentes muy brillantes pero son retraídas. Sí. Entonces vivir con ese reto, yo como tengo ese insomnio, amigo mío, me despierto 2, 3 de la mañana, entonces yo ahí me pongo a leer. Hay momentos en que soy capaz de leer solo un libro, otros de veces un pedacito aquí, un pedacito aquí, un pedacito aquí. Entonces esa pregunta, Miguel, es muy clave. Es que atrevernos a dejar los miedos, porque los miedos son muy importantes. Los miedos nos ayudan a solucionar y a enterarnos de estar prevenidos, pero nos dicen es muévase. Yo creo que la vida es eso, movimiento, y creo que es un reto que hay que asumir. Totalmente. Y bueno, ya vamos con la pregunta final, como para concluir con este podcast que ha sido muy interesante. Creo que ustedes también lo han visto así muy interesante. Entonces, ¿cómo día a día, con acciones diarias, se llega al cosmos? Mejorando. O sea, mejorando día a día. Es que la vida nuestra, o sea, mi premisa de vida y lo que yo le enseñé a mis hijos es que nuestra misión es ser mejores cada día para tratar de llegar a la excelencia. Excelencia en todos los aspectos, como hijo, como hermano, como estudiante, como vecino, como compañero de trabajo. O sea, debe ser una religión en la vida de uno. Que el día que uno sepa que ya se va a ir, porque uno sabe, yo ya viví esa experiencia en la operación de mi cáncer, que pensamos que me iba a morir. Uno sabe que uno presiente que ya se va. Y yo quiero el día que yo me vaya, saber que yo hice lo que me mandaron a hacer o lo que me tocaba hacer. Y el ser humano debe ser siempre objeto de cambios que le permitan crecer, mejorar y ser mejor, sobre todo ser mejor persona cada vez. Total, entonces como que ya podríamos cerrar con que el cosmos es para todos, no importa quién sea, todos pueden ir al cosmos, pero deben hacerse una introspección diaria también, que vean, que reflexionen y que vean también con base a lo que han vivido en su vida, en qué fases han despegado un poquito la nave para ir al cosmos y qué les falta para que esa nave despegue del todo. Sí, Miguel, qué tan importante tu reflexión, te felicito. De eso se trata. Yo insisto nuevamente, partimos de tomar conciencia. ¿Cómo nos vamos a quedar estáticos? ¿Cómo no vamos a estudiar? ¿Cómo no vamos a evolucionar? Ese viaje y esa travesía nuestra es hacia un universo. Ese universo es infinito. Así de infinitas deben de ser las posibilidades de un mejoramiento continuo, de ser más positivos cada vez, de leer más cada vez, de tratar de respetar más al otro cada vez, de respetar los espacios del otro. Totalmente. Y bueno, querida comunidad, yo estuve feliz de hacer parte de este podcast, de entrevistar a la persona que está detrás de todos los podcasts, y los invitamos a que se suscriban, le den like, nos sigan en todas las redes y desearles que una feliz Navidad a todos. Exacto, Miguel. De igual manera yo aprovecho la oportunidad para decirte que estoy muy feliz de trabajar contigo. Es una retroalimentación permanente la que nos estamos haciendo. Es una empatía que va creciendo. Esa empatía permite que haya solidaridad, permite que haya compromiso, que haya compasión y más entendimiento cada vez. Yo te agradezco porque tú eres una parte muy importante de este proyecto, te has comprometido y cada vez veo que te vas comprometiendo más. Una feliz Navidad para ti, para tu familia, una feliz Navidad y un feliz año nuevo lleno de mucha prosperidad y ante todo de mucha salud para todos y cada uno de ustedes, querida comunidad. Gracias por acompañarnos. Su presencia, su escucha es muy importante para nosotros. Feliz Navidad.